Por ejemplo, comienzan a hablar de las causales, digamos, ustedes van a escribir sobre los eximentes de responsabilidad en la contratación estatal. Pues eso es un tema bastante grande, mientras que si usted lo cierran a el caso fortuito como eximente de responsabilidad en los contratos de mínima cuantía. Entonces, por ejemplo, entonces ya ahí ustedes van cerrando su tema, hacen una tabla de contenido organizada, comienzan primero hablando de las definiciones y ya luego sí se centran a hablar en el tema pues del que pretende hacer el trabajo. Entonces con eso ya ustedes aclaran sus ideas, lo organizan muy bien y no pierden el tiempo leyendo una cosa y otra, sino que simplemente se centran única y exclusivamente en ese tema en el que lo cierran. Entonces sean muy cuidadosos a la hora de seleccionar el tema, no cojan un tema muy amplio porque se enloquecen ustedes y enloquecen a quien les va a dirigir el trabajo y adicional a eso, lean antes de. Entonces, si ustedes van a hablar de las causales eximentes de responsabilidad en la contratación, las causales eximentes de responsabilidad en la contratación estatal, pues primero lean la generalidad de esas causales y ya con eso, ya una vez ustedes leen un poquito, ya dicen, no, yo me quiero centrar en esto, en esto, en esto, y se les hace más fácil realizar el trabajo. ¿Sí? Listo. Entonces, nada, ahora sí doy paso a nuestro compañero que va a hacer la exposición de las causales eximentes de responsabilidad. Listo, doctor. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, Ok, señor. ok, perfecto. Bueno, entonces, ayer habíamos quedado en las causales eximentes de responsabilidad, ¿cierto? Habíamos quedado de que veníamos hablando de la imputación, ¿cierto? Y dentro de la imputación es importante hablar sobre las causales eximentes de responsabilidad que constituyen eventos que dan lugar a que sea inadmisible imputar desde el punto de vista jurídico. Recuerden que habíamos visto que la imputación puede ser tanto jurídica como material. eh, los daños causados, cuya causación da lugar a la iniciación puede ser de un litigio, a la persona o entidad que obra como demandada dentro de los procesos, ¿cierto? Entonces, habíamos visto también que las causales de las que hablábamos eran la fuerza mayor, el caso fortuito y el hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima. En relación con esas tres que les acabo de mencionar, es importante saber que hay unos elementos cuya concurrencia se ha señalado, tradicionalmente se han señalado como necesarias para que pueda proceder y admitir su configuración, que son la irresistibilidad, la imprevisibilidad y la exterioridad. Para profundizar de pronto un poco más sobre el tema de las causales eximentes de responsabilidad, es muy importante que tengamos claro el artículo 64 del Código Civil, el cual dicta, se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos y los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público. Esto es simplemente pues enunciativo que dice el artículo porque pues se pueden desplegar muchas más. Entonces, cuando vemos que el Código Civil hace referencia al caso fortuito o fuerza mayor, debemos entender todas las especies de causa extraña que existan, que son la fuerza mayor, el caso fortuito y el hecho exclusivo y determinante de un tercero. Entonces, la diferencia podría radicar, o de pronto nosotros podríamos sacar la diferencia definiendo cada situación. Por ejemplo, cuando estamos frente a una fuerza mayor, podemos decir que estamos frente a una fuerza mayor cuando estamos en una circunstancia que no se pudo prever o evitar, ¿cierto? Y podríamos decir entonces que es una situación de hecho o acontecimiento que no se prevé, que se presenta en forma excepcional e independientemente de la voluntad que impide que se realice algo, no es periódico y es irresistible, es decir, que va más allá de cualquier control que es inevitable, ¿cierto? Y no depende de las personas su acaecimiento, ¿ya? Cuando estamos frente al caso de pronto de un caso fortuito, entonces en el caso fortuito son acontecimientos que no se pueden atribuir por ser eventos que no se pudieron haber previsto
o que de haberse previsto no se podrían haber evitado, ¿cierto? O sea, que sucede inesperadamente. En cuanto a los requisitos de la causa extraña, en Colombia se exige de forma acumulativa unos requisitos que, como ya lo mencionamos, son la irresistibilidad y la imprevisibilidad, ¿cierto? La imprevisibilidad, según la Corte Suprema y el Consejo de Estado, se han venido sentando bases de que la imprevisibilidad es aquello que, por alguna razón de probabilidad y normalidad, se debió, con la diligencia debida, esperar que sucediera, pero que no sucedió, ¿cierto? Entonces, es importante afirmar que imprevisible es el acaecimiento que no sea viable de contemplar de antemano, o sea, previamente a su gestión material, y esto se denomina, o lo han denominado pues como contemplación ex ante. En cuanto a la irresistibilidad, es aquella, es la cual nosotros podemos decir que es la concreción del principio de que nadie está obligado a lo imposible, ¿cierto? Si no se puede resistir, entonces ese es otro de los requisitos que traen dentro o inmersas las causales eximentes, ¿cierto? Y la exterioridad, que fue la que vimos, la última que se enunció, hace referencia a un elemento que no puede ser imputable a la gente o al demandado, ¿cierto? Y con esto el demandado no podría invocar una causa extraña, por ejemplo, en los casos que el hecho haya sido generado por el agente o el hecho haya sido generado por una persona por la que el agente responde, el hecho en que se haya generado o el hecho que haya generado una cosa que esté bajo el cuidado de ese agente o un hecho que sea el resultado de una actividad peligrosa, ¿cierto? En cuanto al hecho de un tercero, pues podríamos decir que en este caso es responsable. El responsable es una persona que no está dentro de la órbita de la gente, en la órbita de control de la gente, ¿cierto? Es importante saber que no se requiere que el hecho exclusivo de un tercero sea culposo, sino que basta con que sea irresistible e imprevisible, ¿cierto? Eh, Siguiendo con el otro elemento o la relación de causalidad, eh, este va ligado a la vinculación entre la causa y el efecto, Perdóname, ¿cierto? aquí intervengo un poquito antes de continuar para aclarar un poco respecto de la diferencia que existe entre el caso fortuito y la fuerza mayor. Entonces, recuerden que el caso fortuito, tal y como lo dice su compañero, pues concierne a hechos que provienen del hombre como hombre, mientras que, es decir, del ser humano, mientras que la fuerza mayor son hechos producidos por la naturaleza. Entonces les voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de que son hechos que provienen de la actuación del hombre, digamos, voy en un vehículo y entonces, no sé, en vez de poner el freno, aceleré, ¿cierto? Entonces ahí estamos frente a un caso fortuito. Mientras que si voy en la carretera y me cae una piedra o se viene una avalancha y se me lleva el carro, entonces es un hecho de la naturaleza. Entonces ahí estamos frente al caso fortuito y estamos frente a la fuerza mayor. Eso para aclarar un poco más la diferencia que existe entre estas dos figuras. No sé si queda claro o tiene alguna pregunta antes de seguir con la relación de causalidad. ¿Listo? Perfecto. Listo. Doc, doc, Sí, ya que, bueno, sí, dime, Blas. no, que ya que con esa intervención estuvimos viendo, mi compañero y yo, que en ese tema de los hechos acaecidos por la naturaleza, se ha tenido últimamente pues un debate muy arduo, ya que estos casos de la naturaleza cada vez van perdiendo más irresistibilidad. A ver, con la tecnología y con los avances que se han tenido con la tecnología y la ciencia, pues ya se ha venido diciendo de que cada vez más es más resistible ese tipo de situaciones que antes, ¿cierto? Entonces, ahí se ha venido teniendo como una discusión al respecto.
Perdón, estaba yo acá sin sonido hablando sola. Sí, sí, yo sé que frente al tema, pero sí hay un tema en el que está muy enfocado la fuerza mayor, que siempre ha hecho énfasis a hechos producidos por la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dicen, con todos los temas tecnológicos y con todos los avances que tenemos actualmente, lo que quieren extender es la figura de la fuerza mayor a esa clase de situaciones tecnológicas que se están presentando. Sin embargo, pues el debate es supremamente grande, donde dice, no, eso hablemos ahí de un caso fortuito, más no de una fuerza mayor. ¿Por qué? Porque es algo previsible, digámoslo así. Entonces, pues sí, es bastante, ha sido bastante discutido. Sin embargo, pues en atención al afianzamiento que tiene la fuerza mayor frente a los hechos producidos pues, por la naturaleza, es una definición que se sigue manteniendo. Ok, Doc, entonces continuamos entonces con la relación de causalidad. Entonces, ya este sería, digamos, ya como el último aspecto de los tres que hemos venido mencionando y hace referencia o es el elemento de la responsabilidad que va ligado a la vinculación de la causa y el efecto, ¿cierto? Entonces, de esta manera se entiende como la relación necesaria y suficiente y eficiente entre el hecho generador del daño y el daño probado. Se trata entonces de un puente entre la actuación o la omisión de la administración pública y el daño que se llega a cometer dentro del ejercicio administrativo. En este orden de ideas, el nexo causal es una íntima vinculación que surge de la conducta o omisión de la administración pública a través de sus agentes, considerado en esta figura como la generación directa y determinante para la consumación del daño. Esto en materia de responsabilidad objetiva y el daño producido por tal actuación. Ahora, el nexo causal es determinante para establecer qué tipo de perjuicios se deben reparar. Es decir, que se dé un adecuado manejo de la causalidad establece el límite de la responsabilidad y, por tanto, tiene incidencia directa en el quantum indemnizatorio. Ahora, por último, tratamos de graficar un ejemplo de lo que logramos entender de estos requisitos para que se pueda dar la responsabilidad extracontractual y traímos este ejemplo. Entonces, digamos que el municipio de Medellín, por ocurrencia de un daño que se vincula a la ejecución de una obra que contrató un particular, en el cual el objeto era adelantar la demolición y construcción de un puente. Ahora, cuando se está ejecutando la obra, sucede un accidente de tránsito en el cual se involucran dos vehículos. El primer automotor de servicio público, en el cual se movilizaba el pasajero X, el cual fue embestido brutalmente por un vehículo particular conducido por Y. Lo anterior se debió a que existía en la vía una obra pública que contaba con mala iluminación y sin medidas preventivas y de seguridad, tanto en los cordones como en el separador, lo que ocasionó que el vehículo conducido por Y embistiera a X, causándole la muerte. Entonces, empezamos con el hecho generador, ¿cierto? El hecho generador acá, ¿cuál fue? Aparte, pues, obviamente, de una obra que está sirviéndole de beneficio, obviamente, al sector público, ¿cierto? Nos vamos por la teoría del riesgo-beneficio, ¿cierto? Y el riesgo-beneficio se creó y aparte de eso se dieron otros dos elementos, que es la falta de iluminación y la falta de medidas preventivas y de seguridad. ¿Qué causó esto? Esto causó un daño, ¿cierto? Que en el estudio del daño al final vamos a ver que el daño en concreto sería el fallecimiento de X. Ya, primero vamos a determinar si el hecho generador tiene nexo causal con el daño, ¿cierto? Si sí hay nexo causal, pues entonces ya miraríamos o iríamos a hacer o realizar un juicio de imputación a la gente, ¿cierto? Entonces, a el agente sería en este caso el municipio de Medellín. Cuando vamos a hacer ese estudio, vamos a determinar que si existe una causa extraña, el resultado sería que no hay un nexo causal y por lo tanto que el hecho generador, ¿cierto? Que fue la obra y todo lo que ya habíamos comentado, no le va a ser imputable a la gente. Ahora, si antes de hacer todo este estudio vemos que no hay nexo causal entre el hecho generador y el daño, pues entonces el resultado sería que ¿para qué vamos a hacer juicio de responsabilidad? Es decir, ahí acabaría el juicio de responsabilidad porque si no hay nexo causal
entre el hecho generador y el daño que se está causando, pues entonces ¿para qué vamos a ir a ver si el agente si es responsable del mismo? Porque como no, sí, ojo pues, sí puede existir daño, pero si no hay nexo causal entre el hecho generador y el daño, porque se supone que el hecho generador lo creó el agente, pues entonces no sería necesario ir a hacer pues ya todo el otro ejercicio de imputación de responsabilidad. Muchas gracias, era el tema ya. Sí, si quieres atrásame un poquito la diapositiva que tenías, la anterior, ahí. Entonces, un ejemplo de cuando en ese ejemplo gráfico hice, listo, se trata de el fallecimiento de X que se ocasiona, según manifiestan los familiares de la víctima, en principio por la falta de iluminación y la falta de medidas preventivas y de seguridad. Sin embargo, cuando él habla de que no hay nexo causal, entonces se tiene que entrar a realizar las verificaciones y las averiguaciones tendientes a determinar si efectivamente fue esta falta de iluminación y falta de medidas preventivas y de seguridad las que conllevaron al fallecimiento de X. Porque si lo que se presentó fue, por ejemplo, que el vehículo iba a alta velocidad y que se le fueron los frenos, entonces, pues allí ya no hablamos de un nexo causal, porque no se vio a la falta de iluminación ni a la falta de medidas preventivas y de seguridad, sino a que el vehículo se quedó sin frenos. Entonces, vea que esa es una causa extraña, ¿cierto? Que hablamos de un caso fortuito, digámoslo así, en el evento en que se vayan a realizar las averiguaciones desde el punto de vista del tipo penal, ¿sí? Frente a quien ocasionó el daño. Pero entonces ahí, como dice su compañero, se acabaría ese nexo causal y al terminar, pues, al determinarse la no existencia de ese nexo causal, pues no tendría el por qué realizarse el juicio de imputación a la gente. A diferencia de que si lo que se logra determinar es que efectivamente la falta de iluminación, la falta de medidas preventivas y de seguridad, sobre todo el punto de la falta de medidas preventivas y de seguridad, porque si no existía una señal, ¿cierto? Donde se advirtiera a tantos metros hay una obra pública, ¿cierto? A tantos metros se está realizando una obra pública, pues en ese orden de ideas sí estaríamos hablando de una medida preventiva de seguridad. Entonces, primero es algo que se podía prever, se tenían que realizar las identificaciones pertinentes. Presumo que estaba dentro del establecido así, tanto dentro de la etapa precontractal como dentro de la etapa contractual, a fin de exigirle a una de las partes que, que esta actividad se realizara. Adicional a esto, pues es importante tener en cuenta que si, por ejemplo, no necesariamente tendríamos que hablar de que exista un contrato como tal, sino que, por ejemplo, si, como hablábamos el otro día, Daira va en su carro, ¿sí? O sea, no hablemos tanto de un fallecimiento, sino que Daira va en su vehículo, ¿cierto? Por la autopista y hay una alcantarilla abierta y entonces ella, una de las llantas, se mete en la alcantarilla, se poncha y entonces ocasiona un accidente con otro vehículo o con los vehículos de atrás. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, hay un responsable independiente de que entre Daira y el Estado no existiese un contrato, digámoslo así, sí hay un responsable y es el Estado porque él tiene a su cargo el realizar el realizar las obras que corresponden a fin de evitar este tipo de accidentes. Entonces, en ese momento, ella puede solicitarle al Estado que la indemnice por los daños de los que fue objeto en atención a que esa alcantarilla se encontraba rota, al igual que las otras personas que se ven afectadas por esa situación. Entonces veamos cómo si en principio ella asume los gastos, pues ella podría reclamarle en un momento dado si así lo decía el Estado. Sé que es un tema bastante complejo porque a veces gasta uno más en los pasajes, en los documentos, en el tiempo, en todo lo que tiene que invertir para realizar estos cobros que en lo que cuesta realmente el daño que se le generó. Por eso muchas personas no reclaman de esa manera,
Sin embargo, si ustedes ven, por ejemplo, en Bogotá hay una línea de atención donde uno debe llamar o donde uno tan pronto una alcantarilla rota llama y inmediatamente como que se identifica en las plataformas dicha situación para que de manera rápida vayan a realizar ese arreglo. ¿Qué es lo que hace el Estado con esto? El Estado a través de estas plataformas lo que hace es trasladarle la responsabilidad a un tercero para que éste se encargue de realizar de la manera más pronta el arreglo o señalizar el lugar si no se puede hacer en el mismo momento. Entonces, si no lo hace, porque si no lo hace el Estado, entonces ahí sí tiene que responder ya directamente por los daños que éste pueda ocasionar. ¿Sí? Doctora, disculpe, yo le tengo una pregunta. En los Señora. casos cuando uno va a playa, que están el jet ski o están las lanchas, que en ese momento pues ahí no hay un control, no hay un salvavidas, no hay nada, y una de esas lanchas o de esos jet ski llega a causarle un daño a cualquier persona que esté bañándose en las playas, ¿cómo sería la responsabilidad del Estado en esos casos? Presumo que deben existir los controles o advertencias donde se determine, oiga, las lanchas o lo que sea no pueden estar sino desde tal lugar, desde tal límite hasta tal límite. De igual, también advertirle a los bañistas o a las personas que se encuentren ahí, pues que no pueden acercarse de tal distancia a tal distancia. Si esos señalamientos no están, pues obviamente que sí podríamos estar hablando de la responsabilidad del Estado frente a esa materia específica. Sin embargo, ahí es muy importante también establecer que es una actividad de riesgo. La actividad del manejo de estas motocicletas es como el manejo de los vehículos y demás. Entonces son actividades de riesgo donde a ellos les está permitido circular por determinadas partes del mar. Sin embargo, si ellos llegan a salirse de esos límites, porque presumo que a las personas que prestan estos servicios, ellos tienen que ir a unos cursos, así como cuando nosotros vamos a salir a manejar un vehículo, a nosotros para darnos el pase, para autorizarnos estar ahí, para autorizarnos sacar nuestro vehículo a la calle, a nosotros nos dan una serie de instrucciones, clases, tenemos un código de tránsito que nos regula y que nosotros debemos respetar, que si nosotros no lo respetamos como conductores, pues sabemos que debemos nosotros responsabilizarnos de los daños que pudiésemos llegar a ocasionar con esos elementos. Ahora, si existe una negligencia del Estado donde se pueda probar que efectivamente no desarrolló los controles pertinentes, sí lo podemos responsabilizar y sí podemos exigirle el pago de las indemnizaciones que se pudiesen llegar a generar. El otro día, digamos, estaba en Cartagena, no, Cartagena, sí, y una lancha pasó y llegó y no sé, o sea, iban a unas velocidades, es que van a unas velocidades que uno dice, Dios mío, esta gente o se van a matar o van a matar a alguien, porque andan muy cerca a la playa y están andando de una manera irresponsable, muy rápida, y en ese momento ¿cómo se llama? Una moto acuática, Jet eh, ski, doctora. salió volando y cayó encima de una lancha y entonces atravesó, o sea, quedó metida dentro de la lancha. El conductor voló, pero afortunadamente no cayó en la lancha, sino que cayó al agua y pues creería yo que en el momento estaba ileso. Sin embargo, ellos también, los conductores de esos vehículos, tienen una regulación que deben respetar. Entonces, en principio, presumo que el Estado está en la obligación de tener a un salvavidas que siempre está por ahí cerca,
que siempre está pendiente. Las autoridades también, por lo general están por ahí cerca. Sin embargo, pues son actividades de alto riesgo que están debidamente, ellos tienen unos seguros que en un momento donde lleguen a generar un accidente, pues deben responder por los mismos, ¿sí? A no ser que el Estado hubiese olvidado de poner los señalamientos pertinentes o de poner esas medidas o de sí, de poner esos elementos necesarios para prevenir y garantizar la seguridad de quienes están alrededor. Entonces, pues son cosas que se deben evaluar, así como con la conducción de los vehículos. O sea, pasa lo mismo en la calle, porque sí estaba el señalamiento que dice, por ejemplo, que no puedo andar la velocidad máxima es, por ejemplo, 30 kilómetros por hora. Pero si el conductor iba a 60 kilómetros por hora, veamos cómo la responsabilidad del Estado ahí entra a variar y realmente es un vehículo que está conducido por una persona racional y que si no es una persona racional, pues debe responder, digamos, si era un menor, porque era un menor que no estaba autorizado para andar solo, quienes deben responder por él son sus padres. Entonces, depende las circunstancias que se presenten frente a ese accidente, Daira. Dime, Jorge. Un segundo, doctora. Doctora, quiero opinar acerca de algo. Sí. Te escucho. Doctora, quería opinar acerca de algo. Dime. Hay un tema que es de los más escabrosos dentro de la responsabilidad, usted sabe, que es la legítima defensa estatal. Que si bien hay un nexo causal, es un eximiente de responsabilidad también. Pero las teorías han dicho que si bien el uso de las armas es una actividad riesgosa, así como usted dijo, le está permitida. Y para los miembros de las fuerzas militares y de la policía, bueno, de las fuerzas militares, está regulado por el Estatuto de las Fuerzas Militares, que es igual a la legítima defensa particular del artículo 32 del Código Penal. Pero leí algo que me pareció interesante compartirlo, y es que no existe la legítima defensa ad cautelam, que es por si acaso, de manera preventiva. Un ejemplo, no puede el Estado en una sede de una entidad pública colocar energía eléctrica alrededor. ¿Por qué? Porque si después ocurre que si se está incendiando la casa de al lado y va a ingresar un miembro del cuerpo de bomberos y este muere electrocutado, o ingresa alguien que lo van persiguiendo porque lo van a matar, el Estado no puede argumentar que hay legítima defensa. ¿Por qué? Porque no existe la legítima defensa ad cautelam, que es la legítima defensa preventiva. Eso era lo que quería compartir, doctor. Gracias. Listo. Y también les iba a mostrar aquí. Hay una, de hecho hay una, esto se detendrá así. Hay una resolución, mira, Daira, por ejemplo, esta resolución, la 089 del 2017, es mediante la cual se establecen las disposiciones de seguridad para el ejercicio de las actividades marítimas de recreación y deportes náuticos en la jurisdicción de Cartagena. Entonces veamos cómo cada distrito, cada municipio, cada departamento, según las actividades que se realicen, pues deben regularlas a efectos de evitar que el Estado llegue a tener una responsabilidad directa y trasladarle esta responsabilidad pues a quienes están desarrollando la actividad. Entonces, digamos, por ejemplo, aquí es el artículo 3.
las motos acuáticas de jet ski matriculadas en la Dirección General Marítima y catalogadas como de pasaje o de recreo o deportivas, que realicen servicios o prácticas relacionadas con deportes náuticos y actividades recreativas, cumplirán con las normas sobre equipamiento, certificación que determine la Autoridad Marítima Nacional. Entonces mira que quienes los regulan a ellos son la Autoridad Marítima Nacional. Para tal caso, las motos acuáticas que desarrollen actividades comerciales en las jurisdicciones de Capitanía del Puerto de Cartagena deberán estar familiarizadas a una empresa de deportes náuticos, la cual se encargará de administrar el uso y desarrollo de actividades comerciales que éstas generan. Asimismo, responderán ante la Autoridad Marítima por las novedades que se presenten con pilotos y motos en desarrollo de actividades comerciales. Las naves de recreo deportivas con fines no comerciales de bandera extranjera cumplirán con el procedimiento para autorización del arribo voluntario estipulado en la resolución 143 de 2013 y demás normas que modifiquen o constituyen. Entonces veamos cómo si no existen los lineamientos, las directrices frente a estos temas, pues claro, obviamente sí o sí, pues el Estado va a tener una responsabilidad. Entonces, ¿qué se hace con el direccionamiento de las normas, demás y la regulación de las diferentes materias que se presentan, sobre todo en lo que tiene que ver con las actividades de alto riesgo, como son, por ejemplo, la conducción, que se denomina actividades peligrosas? Estas actividades deben estar debidamente reguladas antes de que los elementos que van a salir a transitar, como son, por ejemplo, las motos acuáticas, las motocicletas, los vehículos y demás, estén debidamente regulados y que conozcan los lineamientos que deben respetar antes de realizar el manejo de los mismos. También deben contar pues con unos seguros, como es por ejemplo las motocicletas tienen el seguro y de hecho hay una discusión actualmente que se están presentando porque recuerden que frente al tema de responsabilidad del Estado a la conducción de los vehículos y motocicletas que pertenecen a los carros oficiales o vehículos públicos, estos se han visto inmersos en una serie de accidentes donde teniendo en cuenta que el SOAT directamente no responde por los mismos, pues entonces trasladan esta responsabilidad a las aseguradoras. Sin embargo, ahora hay un proyecto de ley que lo que está buscando es que las aseguradoras, es decir, que con el SOAT también se busca asegurar los daños menores o los daños que tienen un costo inferior a la mínima cuantía. Entonces, pues las aseguradoras están de cabeza porque pues están diciendo, no, nosotros no nos podemos, imagínense, donde nos toque responsabilizarnos de esa serie de cosas, pues el SOAT tendría que incrementarse y pues lo que se va a buscar con esto también es que se disminuya la compra de vehículos porque pues digamos en Bogotá la movilidad está bastante grave con los temas o las medidas que se han tomado de pico y placa y demás, pues no ha sido suficiente para que disminuya la accidentalidad en atención al número de vehículos circulando por las vías. Y entonces en atención a esto pues tienen que tomar medidas porque ya se hizo pico y placa. Y entonces la gente que hizo, pues vendían un carro que costaba 80 millones y entonces fácil se compraron dos de 40 y entonces pues ahora no solamente tenemos andando 100 carros en la calle, sino que tenemos 200, porque ahora la gente simplemente decidió a que prefiere garantizar más que primero su seguridad también, porque entre otras también es un problema de seguridad. La gente muchas veces no coge el servicio público porque simplemente lo pueden robar, lo pueden atracar, ahora con el tema del coronavirus y demás. Entonces la gente decide más bien ahorita, por ejemplo, que dicen que vamos a regresar a las oficinas o que ya nos van a vacunar a todos, mucha gente sigue temerosa y entonces lo que está haciendo es comprar más y más vehículos para evitar tener que transportarse en vehículos, en carros, transportarse del servicio público. Entonces, eso le está generando una problemática al Estado
las vías se están dañando, el tema del metro y demás, entonces se van a venir una serie de demandas frente al Estado en atención a esta situación. Entonces, el Estado lo que busca con esto es evadir su responsabilidad reglamentaria y tratar de disminuir así la responsabilidad del Estado, trasladándola a quién, pues a quienes estamos utilizando o prestando el servicio, ¿sí? Entonces, pues eso frente a lo que me preguntas, Daira. Por ejemplo, el otro día se presentó un accidente, creo que era en unas lanchas que iban hacia Monpós, que prestaban el servicio público, están reguladas a través del servicio público, ¿sí? Y en atención a eso, no se les exigía por parte de la reglamentación existente, pues que utilizaran ciertas medidas de seguridad. Y en atención a eso, pues la lancha se accidentó y murieron muchas personas. Entonces, ahí sí demandaron al Estado y el Estado tuvo que responder por esa situación, porque no fue solamente negligencia o no fue solamente que el daño del elemento, sino que el Estado no previó esas situaciones y no reguló lo que debía regular al respecto o no dio cumplimiento a las mismas, no hizo el seguimiento adecuado y en atención a eso también se lo vinculó, pues es más fácil cobrarle al Estado que a los particulares, que es mucho más difícil porque la garantía económica, digámoslo así, es menor, sobre todo cuando no existen seguros que reclaman. Francisco, ¿me ibas a decir algo o se te quedó la manita levantada? Listo. Bueno, no sé si recuerda que ayer hablábamos un poquito que les preguntaba a ustedes qué pensaban de cómo se estaban manejando ahorita el tema de los concursos de méritos, los exámenes presenciales, sin contar con las medidas de seguridad, viendo todas las disposiciones constitucionales que existen frente a quienes tienen coronavirus porque podían estar incursos en un delito penal si iban a presentar el concurso, si iban a presentar el examen. Entonces veamos cómo hay una ponderación de derechos que realiza la persona que va a ir frente a la obligación que le asiste de presentarse a los exámenes. Entonces, hay muchas ya, al día de hoy, salieron ya muchas tutelas donde a fin de garantizar estos derechos le exigieron a la comisión realizarles el examen a estas personas y entre otras, en razón a todo esto también, el concurso de la DIAN se está viendo en una tutelatón, digámoslo así, está frenando ese concurso en atención a que pues le están endilgando la responsabilidad al Estado y el Estado ahí se está diciendo un momentico. Entonces el juez, al juez que le llega esa papa caliente, como se dice vulgarmente, lo que está haciendo es pasar a otra persona para evadir. Ay, perdón, no tenía conectada la cámara, no me da cuenta. Para tratar de evadir alguna responsabilidad como tal, porque donde llega a pasar a alguien, entonces dicen, me van a responsabilizar, que no hice nada de más. Entonces, ahorita estamos frente a esa tutela y ese desgaste administrativo que se está presentando en atención a esta situación. ¿Listo? Entonces, no sé si frente a los temas que vimos de la responsabilidad, los eximentes de responsabilidad, frente al caso fortuito, frente a la fuerza mayor, frente a el nexo causal, ¿tienen alguna pregunta? Me gustaría también comentarles un caso que me llamó hoy un exalumno, de hecho, a preguntarme para que ustedes tengan mucho cuidado, sobre todo las personas que son supervisoras. Las personas que son supervisoras de contratos, por favor, sean muy cuidadosos, muy cuidadosos a la hora de dar los vistos buenos, a la hora de pedir los soportes que deben pedir. Resulta que contractualmente, si ustedes ven,
dentro de las exigencias contractuales o el objeto contractual que existe, las exigencias de los soportes que se deben tener en cuenta a fin de que yo como supervisor pueda garantizar que efectivamente el contrato se ejecutó, que se ejecutó en debida forma, que los elementos se entregaron, que los elementos se recibieron y demás, pues son muy pocos, digámoslo así. Entonces nosotros como supervisores, yo les recomiendo que primero, si tienen que realizar formatos a fin de garantizar esta situación y llevar los controles adecuados, realicen los formatos, si es posible enviarlos a planación para que les sean aprobados, envíenlos, sean muy organizados en sus carpetas, en las carpetas de supervisión, lleven muy organizadas las carpetas de supervisión, debidamente foliadas, no omitan absolutamente nada y el día que ya dejen de ocupar el cargo que están ocupando, el día que entreguen la supervisión, hagan un acta y en lo posible escaneen todos esos documentos y guarden ese soporte. Entonces les voy a contar una historia para que ustedes vean cómo algo que parece aparentemente bobo, digámoslo así, se puede convertir en un problema grave sin darnos cuenta. Entonces, hay una persona que estaba fungiendo como supervisor de un contrato, vamos a poner un ejemplo, de un contrato de alimentos. Alimentos a la población estudiantil, pongámosle así, el ejemplo, a la población estudiantil de Zipaquirá. En la alcaldía me designan como supervisor del contrato. Vamos que yo soy el secretario de gobierno. Y entonces el alcalde me designa como supervisor de ese contrato. Se termina la alcaldía y entonces llega Daira como nuevo alcalde con su equipo de trabajo. Nosotros salimos de la alcaldía y como salimos en discusión, porque por ejemplo Daira pertenece a un equipo, a un partido político diferente al mío, entonces yo digo, yo por qué voy a tener que hacer la entrega a, no sé, utilicemos palabras hace no sé cuántos, no sé qué, yo no tengo por qué, pues que vea a ver cómo se defiende con lo que hay, ¿sí? Y yo me voy. Entonces, si yo salgo, esto no es solamente para la entrega de estos cargos, sino que para la entrega de cualquier cargo. Si yo me voy, independiente de que a mí no me guste quien vaya a llegar, de hecho al revés, entre menos me guste la persona que va a llegar, más organizada y más transparente tengo que entregarle las cosas. ¿Por qué? Porque a quién le van a hacer la auditoría de la tarea que venía desempeñando la alcaldía. Y les pregunto, cuando llega la Contraloría a hacer ese control fiscal que tiene, esa obligación que tiene de ir a revisar los documentos, ¿a quién le va a pedir los documentos? ¿A Daira o a mí? Pues a Daira, ¿cierto? Porque ella es la responsable actualmente de la alcaldía. Y entonces Daira, ¿qué va a hacer? Ah, no, mire, a mí lo que ese señor me dejó, lo que esa señora me dejó fue eso. Se desorden ahí de documentos, no me hizo ningún acta de entrega, yo no sé cómo estaban llevándose esos contratos, mire, yo aquí le muestro cómo estoy llevando lo mío está así, organizado, debidamente foliado, ¿cierto? Pues uno responde por lo de uno. Sin embargo, pues eso otro, mire ahí cómo me lo dejó, y entonces le dice la alcaldía, nosotros vamos a hacer las revisiones, vigencias 2018, 2019, 2020, 2021. 2020. Entonces, Daira le dice, mire, lo mío, que es lo del 2021, que es lo que yo llevo aquí en este cargo, que no llevo sino hace 3 meses, es esto. Y esto está así. Lo de esos demás, mire, busquen ahí a ver qué encuentran. Entonces le dice, vea, ¿cómo se estaba, cuáles eran los contratos que antes se... Yo aquí encontré, le voy a decir ella, yo aquí encontré que se estaba llevando un contrato de, entre otros, de alimentos a los estudiantes, ¿cómo fue que dije que se llamaba? Espere que yo lo anoté por aquí, que siempre pongo los ejemplos y después se me olvida el nombre. Alimentación a la población estudiantil de Zipaquirá, de las escuelas de Zipaquirá, cerrémoslo más. ¿Sí?
Listo. Y eso es lo que dejo. Así, bueno, vamos a revisar, porque ellos aleatoriamente cogen un contrato, otro contrato, no sé si ustedes han estado en alguna actividad. Entonces, llegan y cogen, uy, salió ese premiado. Entonces llegan y ven. Y entonces resulta que encontraron lo siguiente. Entonces le dijeron, envíeme todo lo que hay, mire, eso es lo que hay de eso, le dice Dairo. Eso es lo que hay de eso, y entonces le entrega ahí una serie de papeles desorganizados, donde hay una planilla revuelta con otra planilla. El problema es de Daira, les pregunto, ¿ella está actuando mal? Pues realmente no, porque si así fue como se lo entregaron, pues así es como ella lo está entregando a la Contraloría o a la Fiscalía o a la Procuraduría, a quien le pida esos documentos, así es como ella lo va a entregar. ¿Quién está ahí para defenderme a mí, que fue la que entregó esos documentos así de esa manera desorganizada? ¿De quién es la responsabilidad frente a la entrega de esos alimentos de la población, a la población estudiantil de Zipaquirá, a las escuelas de Zipaquirá? Pues al Estado, ¿cierto? ¿Quién es el que se ve afectado si ese contrato no se desarrolló en adecuada forma? El Estado. ¿Quiénes se afectaron directamente? Menores, ¿sí? Porque es población vulnerable a la que se le están dando estos beneficios, ¿sí? ¿Quién los afectó? El Estado. ¿A través de qué? De la mala actividad que yo desarrollé. Puede que yo la haya hecho bien. Puede que yo haya hecho todo y haya pedido todos los documentos y efectivamente haya revisado, que se hayan entregado, que se hayan realizado, que yo no daba los vistos buenos hasta no ver que, de hecho, me iba yo hasta las escuelas a verificar si efectivamente los niños estaban comiendo, no estaban comiendo, sí, revisaba todo y luego sí firmamos. Pero no dejaba ningún acta de esa situación. En su momento, esta persona que estaba llevando esta supervisión, lo que hizo fue que hizo una planilla, hizo bien, pero esta planilla era una planilla impresa donde ya se encontraba a computador el nombre del beneficiario, el número de teléfono del beneficiario, el número de cédula del beneficiario. Pero al final, como eran niños y muchos de ellos no saben firmar y demás, y por agilidad, entonces no ponían firma, sino que ponían huella. Miren, desafortunadamente o afortunadamente no lo sé. Como en la norma disciplinaria, asimismo es para la Contraloría. Perdóname si alguien trabaja en la Contraloría de los que están aquí presentes, o alguien trabaja como yo también en materia disciplinaria. La norma es tan ambigua en esos aspectos, que cuando uno quiere joder a alguien, realmente lo puede hacer por la más mínima cosa. Efectivamente encontraron que estaba la planilla 1, la planilla 2 y la planilla 3, la planilla 4 y la planilla 5, todas. Estaban por ahí regadas en medio, pero la Contraloría no se va a poner a organizar eso. No, ¿de quién era el deber de llevar un control, una organización y de realizar una entrega? Pues del saliente. Yo no lo hice, yo no lo entregué. Entonces, ¿de quién es la falta y quién asume esa responsabilidad? Ahí, pues yo. Entonces, la Contraloría dijo, no se puede, levantó un hallazgo en su momento, revisó vigencias 2015, 2016, 2017, 2018, 19, 20, 2020. En esa vigencia del año 2019 que revisó ese contrato, y entonces dijo, no, nosotros no podemos determinar que efectivamente, o no podemos decir que efectivamente este contrato se ejecutó en debida forma, en atención a que hay planillas de un contrato, hay planillas de otro contrato, las cuales no corresponden a los elementos que se entregaron, y adicional a eso, la huella no es una constancia o no se tiene legalmente como una constancia de recibo de la persona que fue beneficiaria de esos alimentos. Entonces, dijeron no,
la huella no, lo que debió hacer fue una firma, un chulo ilegible, lo que fuese, pero no, no es. Entonces, ¿y quién debió firmar en ese caso? Pues no fueron los niños, ¿sí? Porque pusieron la huella de los niños, sino pues el docente o el adulto encargado de la actividad. Afortunadamente el señor o la señora tiene por allá unos documentos que hacía firmar a los presidentes de la Junta de Acción Comunal, donde ellos certificaban que efectivamente los alimentos se habían entregado, que ellos también eran veedores de esa situación. Afortunadamente las tienen por allá guardadas. Sin embargo, está empapelado en estos momentos porque tiene una responsabilidad fiscal por todos esos contratos, toda vez que no se ha podido determinar o la Contraloría no pudo determinar que efectivamente ese contrato se hubiese ejecutado en una debida forma. ¿Y todo por qué? Por la falta de organización y de responsabilidad a la hora de hacer las entregas. Recuerden que si bien es cierto, en principio el responsable es el Estado, si existe una omisión de mi parte, yo tengo que responder y puedo responder hasta patrimonial, hasta con mi patrimonio de esa actividad que haya desarrollado mal. Entonces vean que aquí estamos frente a una situación donde efectivamente pudo llevarse en debida forma. De hecho, dice la persona, no, es que yo contractualmente no tenía la obligación de presentar ningún informe, de llevar ninguna planilla. Sin embargo, por hacer más, hizo menos porque hizo una planilla, pero no recaudó las firmas a quien debía recaudarlas, sino que lo que hizo fue que cogió el dedito de cada niño y le hizo poner la huella en cada espacito. Entonces, ahorita está supremamente problemada la persona porque hay un hallazgo de responsabilidad fiscal y una vez levanta el hallazgo, déjeme decirle que es bastante complejo desvirtuarlo. No es imposible, pero pues sí es problemático porque imagínense uno buscando documentos del año 2018, 2019 para probar que uno efectivamente llevó una debida ejecución de un contrato. Entonces, o supervisión de la ejecución de un contrato. Entonces, pues nada, antes de irme, sí quería por favor ser muy enfática en que sean muy organizados a la hora de realizar las entregas de sus cargos. Entre más responsabilidad tenga, más transparente debe ser, sobre todo ahora que estamos atravesando por una situación donde hoy estamos vivos y mañana no. Si ustedes van a presentar si ustedes se van a ir de vacaciones, si ustedes se van a ir de permiso, si ustedes van a estar en cualquier situación administrativa especial, por favor, hagan la entrega de los documentos a quien corresponda. No se queden en su casa con documentos de la entidad, no se queden con expedientes, no se queden con absolutamente nada y dejen una constancia de cómo lo entregan, así no se la pidan. Hagan un correo institucional respetuoso diciendo, mire, el día tal llevo al archivo de gestión tales y tales documentos para que la entidad sea la responsable de salvaguardar sus documentos, porque si yo estoy en una situación administrativa especial y le pasa algún documento de esos, puedo irme a la cárcel. Entonces sean muy cuidadosos, por favor, a la hora de realizar todas estas actividades, toda vez que el responsable es el Estado. Y al ser el Estado el responsable, nosotros tenemos una responsabilidad solidaria para con nuestras actividades. Y de hecho, la responsabilidad puede ser total. Bueno, nada, nos vemos mañana. A las, ay, Daira, les dejo activa el link para que entren por aquí o ustedes entran con otro link, ¿cómo funciona? ¿Cómo va a funcionar? Para mañana. Sí. No, entramos por ese mismo link a las 7. No, para la reunión que ustedes tienen, o sea, como ustedes entran a las 5:30. Ah, no, el doctor Pinzón me va a mandar un link y yo se lo voy a mandar al grupo, a los compañeros. Ah, listo, porque si no, pues no sé, si el doctor, tú le preguntas si él quiere, yo puedo habilitarle, ustedes le dan el link de este y entran por aquí que ya todos saben, no tienen, pues digámoslo así, Pero pierde. ese es a las 6, no.
Pero yo Y lo puedo nosotros la activar desde antes. O sea, yo lo puedo activar a las 3, a las 4, no pasa nada. Ah, bueno, entonces yo le escribo. Yo le escribo mañana al doctor Pinzón temprano y le escribo a usted. Y si él me dice que sí, si él te dice que sí, entonces yo ingreso a las 5:30, te dejo como hospedador y con eso pues tú sigues manejando la reunión para que Listo. pues no estén como con un link y otro y como muchos no están en los grupos o demás o están incapacitados, no saben, entonces de pronto no se enteran. Digo yo, no sé cómo ustedes lo quieran manejar. Sin embargo, Listo, lo pueden doctora. hacer por este mismo si ustedes desean. ¿Listo? Yo le digo y enseguida le informo a usted mañana, cuando él Bueno, me conteste. listo, perfecto. Entonces, nos vemos mañana. Que descansen. Gracias. Feliz noche. Chao. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana, mi doctor. Hasta mañana.